Algo de lo que decías hace unas semanas tú frente al INE, Guadalupe, que me parecía súper interesante y que también me parece uno de los retos más importantes durante esta elección, era el de alguna manera empezar a crear una estrategia para blindarnos de los ataques del crimen organizado o de la influencia del crimen organizado en estas elecciones, pues que parece que van a tener una influencia histórica. Claro. ¿Tú cómo ves este proceso, o sea, este avance? ¿Crees que ya hay una estrategia para poder cuidar las elecciones? ¿Qué tan preocupados tenemos que estar por la intromisión del crimen organizado? Tenemos que motivar a que los ciudadanos participen en la instalación de las casillas. En este momento el Instituto Nacional Electoral, lo que llaman CAES, que son los organismos que están tocando puertas para preguntar si estás dispuesto a cuidar la casilla, de acuerdo con el sorteo que se hizo del inicio de una letra, en fin, la gente debe decir sí, porque si las mesas directivas de casillas están integradas por ciudadanos independientes, que conocen a sus vecinos porque son de su misma región, claro, entonces la gente va a poder ir a votar y saber que ese voto se va a contar bien. Los partidos además tienen que mandar representantes, pero yo le doy más importancia todavía a los ciudadanos que son el presidente, el escrutador, el secretario, que son gente de ahí, que claro, son del mismo, sí, de tu mismo colonia. Sí, que todos nos hemos ido a votar y hemos visto al vecino, a nuestro familiar. Si esa gente es la que está cuidando las casillas, la gente debe de saber que va a tener un voto cuidado. Yo haría una estrategia donde mirara que en los resultados anteriores, donde hubo mayor voto para el partido en el gobierno, y ahí mandaría a la gente más segura a cuidar, a los familiares de los candidatos, a gente de muchos años de militancia, a gente que ya ha cuidado casillas. No los mandaría a la casilla que se va a instalar en Plaza Delta, ahí la va a cuidar todo el mundo. Los mandaría a las casillas donde ha habido historia de una alteración de elecciones. Y ahí mandaría yo a mi gente más seguro, a mis cruzados, a mis 300, a cuidar esas casillas. Y yo voy a proponer, estoy queriendo proponer, que tomemos una decisión en el INE para que la gente que vaya a votar no entre con un celular. Que el celular lo deje con quien te da la boleta. Así como entregas la credencial de elector, así hay que entregar el celular para que no le tomes foto a tu voto, porque ellos van a tratar de obligar a los becarios, a los que tienen recursos que entrega el gobierno, a que comprueben que ya votaron por Morena. Y acordémonos que hay un principio constitucional. El voto es libre y secreto. Por eso hay mampara. Por eso debemos de exigir que no se entre con celular para evitar que puedan coaccionar a los becarios, a los adultos mayores, a que tomen una foto para que comprueben. Esto no es cualquier cosa. A mí me parece que esta es una de las medidas más importantes que permitirán que la gente vote con mayor libertad, claro, y voten con conciencia. Y estoy seguro que si eso pasa, vamos a ganar la elección. Perfecto. No, pues buenísima estrategia. Y también me surge una pregunta y una preocupación importante, y es, ¿cuál es la exigencia para el INE ante, las casillas que se van a instalar, por ejemplo, en Totolapan, en este lugar donde hubo una masacre en Guerrero, o estos lugares tan peligrosos en Sinaloa, donde la gente seguramente quiere un cambio, pero pues muchas veces son amenazados directamente por el crimen organizado? ¿Cómo hacer que no se roben la elección? Y me refiero a que vaya un criminal y se robe una urna y se la lleve, o que amenacen a la gente con pistolas, o que incluso pueda haber asesinatos en estas elecciones, porque, como bien lo decía Vero, yo creo que vamos a vivir la elección más violenta que nunca habíamos tenido precedentes de ello, ¿no? Sí, yo quiero sumar a lo que estás diciendo, Dylan. Yo vengo de Michoacán, y en Michoacán en el 2021 atravesamos una de las elecciones más complicadas en cuestión al crimen organizado, y hubo un precedente que entiendo que se va a tomar justo en esta elección ya como un precedente jurídico para que el Tribunal Electoral Federal pueda
actuar ante el involucramiento del crimen organizado. En Michoacán, en el 2021, el Tribunal Regional determinó que el crimen organizado influyó en el resultado de las elecciones y hoy gobierna Morena en mi estado. Entonces tenemos este precedente, tenemos Tamaulipas, pero justamente sumando a esta inquietud de Dylan, ¿cómo podemos ser los ciudadanos que votamos en estas condiciones y en estos climas tan graves de inseguridad? Y con esto quiero exhortar a la ciudadanía que sí salga a votar con todas las precauciones porque tenemos que hacerle frente a esto, pero ¿cuál es el mensaje del Instituto Nacional Electoral ante estos hechos que nos vulneran muchísimo el día de las elecciones? La participación del crimen organizado cada vez es más evidente en el proceso electoral en los anteriores y en este. En aquella ocasión, el caso que tú mencionas tuvo una especial gravedad en el municipio de Lázaro Cárdenas, en el distrito de Lázaro Cárdenas, donde finalmente el tribunal anuló muchas casillas al grado de que la diferencia se redujo al final de cuentas a 14,000 votos entre la coalición y ellos, o sea, la elección estuvo muy cerrada. Pero yo tengo confianza en que las urbes son más grandes. Vean cómo fue la movilización en Monterrey, la gran movilización de Guadalajara, la gran movilización de Morelia. En Morelia hubo una gran movilización en esta ocasión, la de León, la de Puebla, la de Veracruz. La población está concentrada en las grandes ciudades. Cerca de un 80% vive en urbes y ahí no tiene la misma facilidad del crimen organizado. Si nosotros salimos en las ciudades a votar, aunque ellos pudieran alterar algunas casillas, es en los lugares más alejados, que menos población tiene y no les va a alcanzar. De todos modos, yo estoy proponiendo que los partidos y que el INE incremente la observación electoral internacional, porque yo sí creo que si a esas zonas llegan alemanes, franceses, españoles, norteamericanos, canadienses, acompañados de observadores nacionales, el gobierno de la República le va a costar mucho no cuidarlos, porque son observadores internacionales y les significaría un enorme conflicto con esos países. Tengamos una observación internacional que yo recomendaría, debería de ser en las zonas más difíciles. ¿Para qué los queremos en la del Valle? Sí, en las zonas. Si van a venir a observar, deben de ir a las zonas más difíciles. Claro. Y nosotros tenemos que identificarlas, guiarlas y llamar a muchos países hermanos, países con democracias consolidadas, a que vengan a observar esta elección, que por desgracia está siendo una elección con un enorme retroceso. Ahorita a mí me preocupan mucho los muchachos que andan buscando a los representantes de casilla, porque ellos no pueden dejar de ir a todos los lugares, casi todos son jóvenes, muchos son mujeres, muchos son personas que por primera vez andan participando por un empleo y tienen que ir a la Tierra Caliente, tienen que ir a la Sierra de Guerrero, tienen que ir a la frontera con Chiapas, donde está habiendo en este momento, donde existe en este momento violencia y muerte. Esos muchachos que no ve uno, que son los que andan, a veces es necesario resaltarlos, porque pensamos que el INE es la herradura. No, el INE son miles y miles de ciudadanos que trabajan ahí para garantizar que se instalen las casillas, que los funcionarios estén bien capacitados, que las casillas luego se cuenten y traer el material. Son muchachos como héroes anónimos. Cuando defendemos al INE no defendemos nomás a los 11 consejeros, defendemos a todo el servicio profesional electoral, que se cuenta por miles, que hacen elecciones limpias y que hoy desde el gobierno están queriendo intervenir para violentar la legalidad constitucional y tratar de alterar el resultado. Pero somos más los demócratas, no se pongan tristes, somos más los demócratas que los autoritarios, por eso yo tengo confianza que vamos a ganar. Y lo demostramos en las calles con estas 3 marchas masivas que por ahí me tocó debatir con personas de Morena que justo decían que la marcha no tenía sentido alguno, pero entre el decálogo de la marcha, un punto importantísimo era esto, ¿no? La intervención del crimen organizado. Y yo como michoacana lo sostuve, claro que necesitamos una institución sólida, como lo mencionas, con todo lo que implica la institución, con todas las personas que hacen posible la legitimidad de las elecciones, que nos ha permitido la alternancia y todo lo que hemos conseguido a partir del IFE, ahora INE. Entonces, la ciudadanía ahí estamos y como dijo Lorenzo Córdoba, vamos a seguir saliendo las veces que sean necesarias para dar la batalla.